quien, como decía, trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, es académica de aquí mismo, ha participado en proyectos con diversas instituciones, proyectos nacionales e internacionales, ha organizado seminarios en materia de propiedad intelectual, impartido cursos a servidores públicos en la CDEC sobre derechos culturales, fue tutora del curso Propiedad Intelectual y Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas, que se imparte por medio de este seminario de investigación sobre sociedad, conocimiento y diversidad cultural, junto con la Organización Universitaria Interamericana en las 5 ediciones. También ha sido profesor en el programa PESER de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y actualmente también es profesora de la Universidad del Valle de México en la asignatura Marcas, Patentes y Franquicias. Vamos a escucharla. Gracias. Muchas gracias. Buenos días tengan todos ustedes. Gracias. Doy primeramente al comité organizador que tuvo a bien organizar este foro, que creo que nos está aportando varios elementos interesantes para la construcción y el diálogo de saberes. En esta ocasión me toca compartir con ustedes un poco acerca de las iniciativas de ley que han existido, que se han presentado a partir de 2009 a la fecha en materia artesanal. Nosotros empezamos a trabajar como un grupo multidisciplinario que nace aquí en la UNAM gracias al Seminario de Sociedad de Conocimiento y Diversidad Cultural. Este grupo está integrado, no está constituido formalmente, quiero aclarar esta situación, pero participa gente de la academia, de la sociedad civil, y bueno, el grupo base que ha propiciado esta serie de trabajos pues son los propios artesanos. Quiero comentarles que es una tarea que se nos ha presentado muy interesante, donde hemos entendido varias cuestiones que no solamente tienen una relevancia de carácter jurídico, sino se requiere de una construcción integral donde haya una construcción base con otros elementos como son cuestiones de ideología, cuestiones de carácter social, cuestiones de carácter filosófico, económico, porque si bien es cierto que nosotros, el sistema bajo el que estamos regidos es un sistema positivo principalmente, jurídicamente hablando, siempre ha sido una construcción de normas que vienen por parte de la autoridad, en este caso del Congreso de la Unión. A lo que nosotros estamos apostando, digámoslo así, es una construcción no vertical, sino que se trata de una construcción horizontal. Siempre que nos hemos enterado, bueno, ya se publicó esta ley en tal materia o en aquella, etc. Aquí, desde el 2009, les comentaba, nosotros tuvimos el conocimiento de la primera iniciativa con relación a la materia como tal. Ya hemos escuchado a lo largo de las mesas que hay algunas cuestiones que se han regulado en torno a la actividad como tal en diferentes ordenamientos jurídicos. Tenemos la ley de la microindustria, fomento de la microindustria y fomento de la actividad artesanal, y tenemos como cuestión mercantil la ley de sociedades mercantiles, por ejemplo, y no ha habido una regulación específica que abarque todas las necesidades que el artesano y su actividad implican. En este sentido, lo único que se ha implementado por parte de nuestras autoridades son programas que a través de diversas instituciones han estado operando. Esto antes de la reforma, ya lo escuchábamos, acertadamente lo comentaba Rolando Cañas, de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. Vemos que la primera iniciativa que nosotros tuvimos conocimiento fue la que propone Leonel Godoy en el estado de Michoacán y ante la CONAGO, iniciativa que nada más conocemos como de nombre, como Ley de Desarrollo Artesanal, porque nunca tuvimos nosotros en nuestro poder el documento, cuáles son los preceptos que integraban dicha iniciativa.
En virtud de ello, hubo una organización y este grupo que empezó a conformarse a través de académicos, la sociedad civil y los artesanos, elaboramos la primera carta a la Conferencia Nacional de Gobernadores con fecha del 1 de noviembre del 2010, en donde manifestamos algunos puntos de los cuales destacan la falta de acceso a la información sobre la iniciativa, la falta de espacios a la participación de los artesanos para la elaboración de la ley, y también que hay una falta de reconocimiento de los artesanos como sujetos de derechos y a la artesanía como producto no solo económico, sino también en sus aspectos social y cultural. Y enfáticamente los artesanos se pronunciaron a favor de una ley de desarrollo artesanal hecha por los artesanos y para los artesanos. Esto es muy importante porque ¿cómo es posible que se pretenda regular una actividad tan importante sin incluir a los actores principales? En este caso, pues estamos hablando de los propios artesanos, ¿no? Entonces, esto nos parece una cuestión bastante delicada y empezamos a organizarnos con artesanos, principalmente del estado de Michoacán, que como ustedes también seguramente tendrán conocimiento, hay una gran cantidad de artesanos en el estado de Michoacán, con artesanos del estado de Veracruz y del estado de Puebla principalmente. Posteriormente hubo una segunda iniciativa a través de la cual se propuso la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal. Esta propuesta fue iniciativa la primera iniciativa fue por parte del PRD, Leonel Godoy, la segunda nuevamente a través de otros diputados del PRD, se vuelve a presentar, esto sí se presenta la iniciativa, tenemos conocimiento del contenido de la iniciativa y se hace un acercamiento, un pronunciamiento con respecto a ello de nuestro interés en participar como grupo multidisciplinario. Redactamos la carta y se hace llegar a las diferentes comisiones del Congreso de la Unión en septiembre del 2011. Quiero aclarar que aunque hay espacios entre la presentación de una carta y otra, no hemos dejado de trabajar a través de diversas reuniones informales y reuniones formales como son foros, seminarios, congresos que se han organizado de parte de la UNAM, del Estado de Michoacán, de Puebla, haciendo la invitación a todos los artesanos posibles, de los que hemos ya recabado algunas direcciones, a fin de que participen y pues los principales actores se les ha dado voz en estos espacios a los artesanos para conocer realmente cómo es su actividad, cuál es su actividad, cuáles son las necesidades que a ellos se les han presentado en su diario vivir. En esta carta que nosotros presentamos no se abrieron los espacios a la participación de la elaboración de la ley, a pesar de que las autoridades tenían conocimiento de que ya se habían realizado foros de participación de parte de la academia y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos, por ejemplo, la Academia de Derecho Ambiental, GIRA, por ejemplo, también, y la iniciativa. Esta segunda iniciativa vuelve a repetir los errores de lo que ya se nos había comentado de la primera iniciativa. No se consideran nuevamente los derechos económicos, sociales, culturales que se van afectando en su diario vivir hacia los artesanos. No se considera tampoco la participación, a pesar de que hay una manifestación, un pronunciamiento, sin en cambio seguimos trabajando en ello. Y posteriormente está la tercera iniciativa de la Ley del Artesano, el fomento y desarrollo de la actividad artesanal, que propone otra diputada del mismo partido, PRD, pero esta iniciativa sí logra pasar a la segunda parte, que es quien va a hacer el segundo análisis, que es la Comisión de Cultura y Cinematografía, en ese entonces presidida por la diputada Margarita Saldaña. Y nosotros pedimos audiencia en aquella ocasión, nos presentamos, nos recibió, escuchó con buena voluntad, hasta donde fue mi percepción en ese día, sobre la importancia y el riesgo de sacar una ley al vapor, sin considerar los elementos que nosotros estábamos manifestando en nuestro pronunciamiento.
Con el motivo de ello, nosotros elaboramos como grupo de trabajo una opinión técnica sobre la ley y allí resaltamos puntos como la actividad artesanal, el financiamiento, apoyo y estímulos para la actividad artesanal, la promoción, la comercialización, la necesidad de proteger a la artesanía, la actividad artesanal como un patrimonio cultural tangible e intangible, la organización y el registro de los artesanos, la capacitación, la salud, la vivienda, la importancia del medio ambiente, la sustentabilidad de la actividad, de los procesos artesanales y el diseño institucional. Posteriormente hubo una cuarta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el fomento, desarrollo y producción de la actividad artesanal. Como ustedes podrán comparar, ya hay unas ligeras diferencias en la denominación de cada iniciativa. En la anterior decía producción y promoción, y ahora vemos la palabra profesional de producción de la actividad artesanal. En esta carta, elaboramos una carta, esta fue una propuesta a cargo de Luisa María Calderón, del PAN, y es una propuesta a la cual nosotros, fue la última propuesta que se presentó formalmente ante el Congreso de la Unión. De la misma manera presentamos un documento dirigido a ella, también tuvimos audiencia con ella, nos presentamos los que así nos fue posible. Ella sí, les quiero comentar que sí no mostró apertura y dijo: los artesanos se están muriendo de hambre y hay que sacar la iniciativa, ¿no? O sea, como diera lugar. Nosotros volvimos a dirigir las cartas respectivas, pero antes de eso se me olvida comentar un detalle: que en 2012, en seguimiento a lo que ya había las otras iniciativas, hubo un evento organizado por parte del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En ese se organizó un foro donde dos académicas y un integrante de una asociación civil participaron, manifestando cuál era la posición y la necesidad que nosotros hemos percibido de estas iniciativas, y desafortunadamente no fueron bien recibidas esas apreciaciones, ¿no? Por ahí hubo algún conflicto en el foro. Y a partir de esa fecha, que fue el 14 de marzo, fue el legitimar y decir ellos: a partir de esta fecha se declara que ese día es el Día del Artesano. ¿En qué momento, con consenso de quién lo establecieron? Como organizaron su foro, dijeron que ese es el Día del Artesano y así está establecido que cada 14 de marzo es el Día del Artesano. Entonces, 19 de marzo. La carta, la invitación fue recibida el 14. Entonces, ahí se propuso generar una comisión plural, intersectorial e interinstitucional que se encargara de abrir espacios para la discusión del tema. Porque la cuestión, y siempre hemos aclarado y enfatizado, no es oponernos a que haya una ley sobre la materia, sino más bien que haya una construcción horizontal donde se tome en cuenta la participación de los artesanos, que son los sujetos, actores principales en esta ley, o deben de ser. Y la promoción de un punto de acuerdo a fin de que se asegure la promoción de la elaboración de una ley que incluya los derechos humanos, cultural, identidad, valores económicos, aspectos ambientales y de política pública. Posteriormente a esa iniciativa de la diputada Eva Diego se presentaron una declaración, nosotros le llamamos así, de 7 puntos, donde de alguna forma resaltamos lo que nosotros consideramos de carácter urgente, y planteamos, entre otros aspectos, que se incluyera en la ley mecanismos que hagan exigible todos los principios retóricos que las leyes contemplan por lo general. Dicen: declaramos, reconocemos. Bueno, sí, suena muy bien, pero ¿cómo hacemos exigible esos derechos que estás reconociendo en primer lugar, ¿no? Que se reconozca efectivamente al artesano como un sujeto de derechos, el cual no solamente su actividad es parte del artesano, de su diario vivir, pero ¿qué implica? ¿No? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las características y necesidades que deben regularse?
Nosotros en esos puntos rechazamos una ley que privilegie la creación de una Dirección Nacional de Artesanía sobre los renglones básicos que intervienen en el quehacer artesanal, porque siempre se le ha visto nada más el enfoque económico. Sí es un importante punto, creo que muy importante, porque pues de allí es su sustento, pero hay otros factores que no tenemos que olvidar, porque también los artesanos son personas que requieren cuestiones de salud, vivienda, cuestiones fiscales. Lo comentaba hace ratito con Octavio, ¿verdad? Que decía, bueno, no, pero eso no es tan importante la cuestión fiscal. Bueno, pues ahora con las reformas en materia fiscal, yo creo que sí, a lo mejor aquí no se visualiza tanto porque estamos en el Distrito Federal, estamos hablando de artesanos originarios del Distrito Federal y urbanos, pero al interior de la República hay artesanos que ni siquiera tienen una computadora, ¿no? Para saber, y menos saber de cuestiones fiscales, que ahora tiene uno que hacer un trámite de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder hacer las declaraciones respectivas y bajar programas y toda esa cuestión administrativa que implica. Entonces es muy importante que esa ley que pretende publicarse, promulgarse, se considere dentro de esos puntos. Así hemos venido trabajando. Y por último quiero tocar con relación a la cuarta iniciativa, que es la que se presentó formalmente ante el Congreso, y una quinta, que es lo que hace rato preguntaba el antropólogo, ¿no? Que hay una propuesta, o se pretende más bien sacar una propuesta con las opiniones que FONARA ha estado recabando. Y de hecho yo le manifestaba mi crítica en ese entonces, en Michoacán, en febrero de este año, que decía, bueno, esto están denominando como foros de consulta. Si nosotros nos apegamos al acuerdo, al convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con los derechos de las comunidades indígenas, sobre qué es el derecho a la consulta, pues la verdad esto no podemos denominarlo como un foro de consulta, ni podemos legitimar que hay un ejercicio real del derecho a la consulta, porque esto es más amplio de lo que nosotros podemos pensar. ¿Qué implica un derecho a la consulta, ¿no? El derecho a la consulta es que todos y cada uno de los involucrados o de los posibles afectados en la construcción de una ley tengan la participación, que haya una mayor inclusión en la elaboración de la misma. Entonces, ya se aclaró que no hay nada todavía en concreto y que, bueno, se han considerado, se han recabado esos puntos esas opiniones técnicas y de los expertos que son los artesanos para poder construir la ley, que va desde elementos básicos como definir qué es un artesano, qué es una artesanía, ya lo veíamos, y qué es una manualidad, por ejemplo, ¿no? Que eso es muy importante poder plantearlo y definirlo. Para esta cuestión, nada más quiero resaltar así rápidamente algunas consideraciones a la última iniciativa. Hubo ciertos avances y podemos de ahí rescatar tres cosas: lo positivo, las limitaciones de la misma y, bueno, por último, las conclusiones. Dentro de las cuestiones positivas, aquí vemos una serie de declaraciones y de postulaciones que la iniciativa tiene, como el asegurar que los artesanos tengan procesos de producción, distribución y consumo que resulten o redunden en la calidad de vida de los mismos. La pregunta sería en este sentido, es una declaración, ¿cómo aseguras esta situación? Ya aterrizar esas buenas intenciones. Como segundo punto es establecer que la actividad artesanal sea prioritaria económica y culturalmente. Aquí van de la mano no solamente lo económico, sino también lo cultural. Que se reconozca las artesanías y el trabajo de los artesanos como patrimonio cultural tangible e intangible. Hay una serie de conocimientos tradicionales que pueden ser tanto de artesanos originarios como no originarios, que puede estar implícito un conocimiento tradicional. Bueno, ahí como es importante ese reconocimiento y esa promoción. También promover acciones de salvaguardia del patrimonio artesanal y facilitar la gestión de derechos de propiedad intelectual. En este sentido, ya hemos escuchado también, ¿no?, que hay programas, hay hace ratito por ahí se mencionaron rápidamente las marcas colectivas. Es una forma de protección a la propiedad intelectual, si bien es cierto, pero yo creo que falta mayor difusión y un conocimiento correcto de qué implican las marcas colectivas, porque han habido conflictos en algunas entidades de la República cuando se han gestionado estas marcas, y bueno, todo el mundo cree en una
una determinada comunidad que todo el mundo es titular de una marca colectiva, cuando esto en realidad no es así. También es que esta iniciativa se propone generar un régimen fiscal especial que le otorgue beneficios directos a los artesanos. Nos han comentado varios artesanos que la materia prima hay en ocasiones que no pueden obtener ellos factura, porque no, la materia prima la obtienen, por ejemplo, en el barro o la madera, ahí como le hacen que son normas que se contraponen a otro tipo de normas de protección al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces son cuestiones que se tienen que solucionar y que no solamente es una ley la que va a poder poner solución a todo, no es nada fácil, si bien es cierto, pero es por eso es que es muy delicado que se ponga atención en el momento de la elaboración de esta ley, donde se pongan los puntos principales, porque si se pretende que a través de esta ley se abarquen todos los temas es bastante difícil porque chocarían con otros ordenamientos. También impulsa al cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad de la producción artesanal, especialmente en el proceso de obtención de materias primas. Y bueno, aquí, entre comillas, le pondría yo que crea el Instituto Mexicano de las Artesanías. La idea es como eliminar la figura de FONAR en esta iniciativa y implementar otra institución mayor. ¿Sí? Esto nos da la idea de una mayor burocracia. En la última parte dice, dentro de sus objetivos y funciones se encuentra definir las políticas públicas en la materia con el fin de garantizar. Entonces, sería el Instituto Mexicano de las Artesanías, garantizaría de qué forma. También es proponer bases para el establecimiento del sistema de información y consulta creado por el propio instituto con el objetivo de fomentar la participación de las comunidades, localidades, regiones en la ejecución y evaluación de los problemas y proyectos en materia artesanal. Cuenta con, la idea es que contará con una representación del sector artesanal de la Junta de Gobierno del Instituto. Se propone que sea de 7 en esta iniciativa, de reconocida trayectoria, ¿quién lo va a decir? ¿Quién va a tener la autoridad para decir estos son de reconocida trayectoria? Y de la academia y de la sociedad civil en el Consejo Consultivo. Promover la organización artesanal bajo las formas de asociación existente y que convenga a sus intereses. También ya lo escuché en alguna de las mesas, me parece muy importante y también comentar que los que mejor pueden organizarse son los propios artesanos y que tengan la libertad de decidir cuál es la forma que más les conviene y está al alcance de sus posibilidades poder hacerlo. Por eso es importante que ustedes estén participando en esta serie de foros, de seminarios y se lleguen de más herramientas, ¿sí? No implica que un paradigma sea mejor que el otro, no, sino simple y sencillamente, bueno, esto que escuchamos en estas mesas, pues yo creo que nos está sirviendo de una base para que nosotros podamos tomar decisiones. También promueve la organización artesanal bajo las formas de asociación existentes, las que además ya hemos mencionado, como asociaciones civiles, sociedades cooperativas, pequeñas y medianas industrias, y que convenga igual a los intereses de los artesanos. Y también propone crear un sistema de información y padrón nacional de artesanos a través de un registro de artesanos individuales y organizaciones. Porque luego nos dicen, bueno, es que yo quiero allegarme a un programa, pero me piden que si tengo que estar asociado. No, pues la idea es que estés asociado o no estés asociado, ¿no? Como familia, a lo mejor hay familias que su base de organización pues, es el núcleo familiar y que no hay personas que integren ese grupo de trabajo que sean externos al grupo familiar. También establece una coordinación y articulación intergubernamental e intersectorial entre las diversas dependencias, institutos, niveles de gobierno, el sector artesanal y la sociedad civil para la regulación y gestión de la actividad artesanal. Esa comunicación que debe existir entre las instituciones y que en alguna medida, cuando hay implementación de ciertos programas, pues se puede vislumbrar, ¿no? Hay alguna pequeña luz, pero que creo que es insuficiente y se requiere de más esfuerzo en ese sentido. Y por último, recoge un apartado sobre salud y seguridad de los artesanos. Como limitaciones es que carece de un enfoque de derechos del artesano a tono con la reforma sobre derechos humanos del 10 de junio del 2011. No se
se establece un catálogo de derechos del artesanal, que conocen cuáles son nuestros derechos, ¿no? Ni se plantea que las políticas públicas y el Plan Nacional Artesanal deban tener perspectiva de derecho y de género. No existe un tratamiento particularizado ni medidas positivas a grupos artesanos en situaciones de desventaja, como son pues, menores de edad, ¿no? Muchos niños en grupos familiares trabajan, son parte de la cadena productiva, de mujeres, jóvenes, de adultos mayores o personas con discapacidad. No se menciona nada al respecto. El tratamiento dado a los adultos mayores aquí nos pone en una situación dramática. Dice que no solo deben esperar hasta los 70 años para recibir beneficios, sino que además deben vivir en condiciones de pobreza patrimonial. ¿Y eso qué es? ¿Cómo podemos definir qué son condiciones de pobreza patrimonial? Para ser acreedores a los mismos. Y no se brinda protección a las familias del artesano que participan generalmente en el proceso de producción y comercialización de las artesanías. Dedica una atención prioritaria a la constitución del Instituto Mexicano, crear una burocracia. El Instituto tiene facultades absolutas en el diseño nacional de las políticas artesanales, cuando debe haber una participación amplia del sector, así como su implementación y evaluación. Carece de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que son parte también de nuestros derechos humanos. Se plantea establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta destinado a promover la participación de todo el sector y las comunidades en las políticas artesanales, pero no se delimitan sus alcances ni se trasladan al futuro reglamento de la ley. Los artículos transitorios tampoco establecen el calendario para su puesta en marcha. No se reconocen expresamente la personalidad jurídica de los artesanos, las organizaciones artesanales y los pueblos y comunidades indígenas, aquí agregamos los originarios urbanos dedicados al quehacer artesanal, en variantes de personas físicas, morales y bajo usos y costumbres. Tampoco se reconocen mecanismos de exigibilidad para la defensa. Bueno, te voy a reconocer ciertos derechos humanos, pero ¿cómo garantizar estos derechos humanos, ¿no? Y ejercitar en su momento otorgar responsabilidad a los funcionarios públicos que violen los derechos humanos. Los transitorios de la ley no establecen un calendario para la aprobación del reglamento tampoco, ni se especifica cuáles son las acciones que tomará el Instituto para asegurar al artesano, lo que comentaba al principio, sus procesos de producción, comercialización y fomento. Solo se brinda asesoría legal, técnica administrativa, de comercialización y gestoría a los artesanos que lo soliciten, pero no se hará con una acción de oficio promovida por el propio instituto. O sea, si me lo pides, te lo doy, si no, pues ahí sí están. Las medidas de fomento artesanal son fundadas, no se establecen criterios para acceder al fondo ni sus reglas de operación. La regulación del fondo no se pasa al reglamento de la ley. Las medidas de apoyo y financiamiento se reducen a la creación del fondo. Y aquí hacemos un enunciamiento de lo que debe incorporarse, como son crear centros de abastecimiento que ofrezcan a un precio razonable y accesible para la mayoría de los artesanos las materias primas necesarias para su actividad, porque uno de los grandes problemas que nos han comentado es el costo de sus materias primas, ¿no? Muchos, en caso de San Pablito, por aquí vi a Lucy hace un momentito, que nos comentaba que ella vivió esa experiencia, ¿no? del uso del papel amate, del uso de la sosa, ¿no? Y bueno, cuestiones como estas, y hacemos una serie de pronunciamientos de los que debe contener, y bueno, y denunciamos otros aspectos también que faltan incluir en esa iniciativa, y bueno, no basta con el reconocimiento de las artesanías y de los artesanos, sino que cómo aterrizar todos estos buenos principios. Y hacemos unas propuestas que si ustedes gustan y si no se puede compartir esta presentación. Bueno, como conclusiones, la iniciativa está lejos de garantizar los derechos del artesanado, particularmente de los grupos en situación de desventaja y discriminación como los pueblos y comunidades indígenas, pueblos urbanos, originarios, rurales. El texto se reduce en algunos casos a una declaración de buenas intenciones, privilegiando la creación del instituto, ¿no? Por encima de los otros aspectos y otras necesidades que tienen los artesanos. La norma carece de mecanismos de responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas y suficiencia presupuestaria imprescindibles para implementar en forma efectiva los derechos.
y cualquier instrumento normativo y o de política pública que pretenda promulgarse deberá contar además de la intervención de las instituciones artesanales con una amplia participación y consulta del sector artesanal, sus organizaciones, las comunidades indígenas, rurales, urbanas, la sociedad civil y la academia. De lo contrario, podrán ser legales, pero no contar con una legitimación social. Entonces, nos parece bastante preocupante que no estemos ignorando, ¿no?, los tratados internacionales que hay en materia de derechos humanos, como es el derecho a la consulta. Por su atención, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a los artesanos Octavio Ranulfo, que se va a presentar su trayectoria, y a Ricardo Medina. En el caso de Ricardo Medina, tenemos aquí algunos datos de él. Nació en la Ciudad de México, estudió en la Academia de San Carlos en pintura, en los talleres libres con el maestro Gilberto Aceves Navarro y Javier Ansúrez en los años 70. De 79 a 84 estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de Bellas Artes. De 85 a 86 realizó su primer objeto de artesanía, unos pantalones de piel y zapatos de piel de manera autodidacta. Ha participado en diferentes encuentros, entre ellos el Encuentro Nacional de Tianguis Cultural y Jardines del Arte en Ciudad de Aguascalientes. También participó en la Asamblea Nacional del Sector Artesanal en el Palacio Legislativo de San Lázaro en el 99, y en el 2001 es cuando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal reconoció a su grupo como artesanos del movimiento denominado Urbanarte. También ha participado en el Seminario Deliberativo hacia una ley de pueblos originarios del DF en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otras actividades. Y bien, vamos a escucharlos. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Octavio. El tema de este foro es las artesanías. Tuve un poco la arrogancia de poner en el centro de la mesa el objeto de esta discusión, que es una pieza de latón. Tal vez soy imprudente en arrogancias como estas. Es el objeto de estudio de este seminario. El otro objeto de estudio es un sujeto, yo artesano. Nosotros no somos académicos, aunque tenemos una formación académica. Yo soy estudiante de física aquí en la UNAM, 5 semestres en el pasado. Tenemos algunos esquemas metodológicos, no somos académicos, volvemos a repetir. Vamos a hacer una presentación la vamos a ilustrar con algunas imágenes existentes en los medios. Es una ilustración que queremos decir algo con ella. El trabajo de ilustración lo iniciamos con una muestra de artesanía urbana. A veces no entendemos qué es lo urbano, y quiero decir que en el pasado, en este país, en esta América, tuvimos centros urbanos altamente desarrollados, con sistemas de salud, de vivienda, ceremoniales, ciudades altamente desarrolladas y organizadas que funcionaban. Lo que en estas ciudades se produjo es arte urbano, artesanía urbana. Vamos a empezar la presentación y ahorita antes va a explicarnos algo Ricardo. Esa artesanía urbana es del pasado, ha existido desde tiempos inmemoriales en nuestro pasado. Quisiera decir que este sistema descalifica. Soy de origen chichimeca y náhuatl. En esta ciudad
Se ha hablado de los artesanos tradicionales y como estoy disgregado, no tengo esos derechos. Pero aquí se ha dicho también que los artesanos urbanos no están contemplados en programas importantes, como ayer escuchábamos en una ponencia, que no hay nada para los artesanos urbanos. Pero quiero decir que existimos. Existimos a través de los siglos, permanecemos a pesar de haber perdido la huella de nuestra sangre, del pasado. Bueno, yo quiero empezar primero dedicándole este estudio de Derecho a los estudiantes de Ayotzinapa, pero no solamente, sino Acteal, el Bosque, Aguas Blancas, el Charco, Ayotzinapa, La Playa y todos los que se vayan sumando así. Consideramos que es una política de Estado, no es una circunstancia temporal, es una política de Estado de exterminio de las clases populares y de los indígenas principalmente. Bueno, para empezar, vamos a presentar nuestra reflexión de una manera programática. Primero, hablando de los antecedentes de la artesanía, posteriormente vamos a hacer una definición del sujeto y del objeto. Y después vamos a poner unas definiciones de organismos mundiales con relación a nuestros derechos. Vamos a presentar una definición de un sociólogo del arte, Juan Hacha, una definición de un científico social, Néstor García Campins, y después, posteriormente, vamos a pasar a la realidad jurídica, lo que vivimos todos los días. Y para finalizar vamos a hacer unas conclusiones y una propuesta. Bueno, invitamos a este recinto a un sacerdote franciscano, Fray Bartolomé de las Casas, que toma nota de manera directa de lo que aquí sucedía en el momento de la llegada de esta imposición que es contra lo que estamos y que es de lo que venimos a hablar, de una imposición de formas de pensar, de actuar, de trabajar. Nos imponen cómo trabajar. Nosotros no somos así. ¿Alguien podría ponerle play? Fray Bartolomé de las Casas, Los Indios de México y Nueva España, antología, editorial Porrúa. Dice Bartolomé: yo vi en la plaza de México un indio con hierros a los pies, que tenían por esclavo, el cual tenía 3 o 4 vihuelas muy buenas y grandes. Señaladamente los lazos de ellas eran muy polidos y muy delicados, y eran tan artificiosamente hechos que me paré a mirarlos. Y también los hierros que tenía el tenido por esclavo. Estaba un español junto a él, y este era su amo. Y preguntéle que si había traído aquellas vihuelas de Castilla. Entonces, y comencé a loar los lazos. Respondióme que el artífice de ellas era el que las tenía en la mano. Dije: ¿y los lazos? Respondió: y también de los lazos. Quedé admirado y no lo podía creer, si mucho no lo certificara. Resistí.
resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, ahora vamos a describir un texto de Octavio Paz que se llama Homenaje a unas manos. En la actualidad la actividad artesanal tiene como antecedentes, principalmente, los jóvenes de los países desarrollados, que son los que primeramente tomaron postura contra la tecnología y la automatización, contra la máquina dominadora, contra la deshumanización del hombre. Ahí, su protesta era contra las cosas establecidas, querían suprimir todo. Alienados por la sociedad, los jóvenes reaccionaron violentamente contra la complacencia, las instituciones, los estándares y los preceptos de sus padres. Su motivo inicial fue la revuelta pura y simple, pero esta engendraría una nueva y más positiva noción de lo que la vida podía y debía ser. Los jóvenes que habían huido de las cosas establecidas redescubrieron la vida al natural, tal y como era antes de la tecnología, sin ninguna invención destinada a disminuir la labor. Una vida libre y natural, que les permitía realizar sus propios descubrimientos y crear un marco propio. Estos jóvenes abandonaron las ciudades para regresar a la tierra, construyeron sus propias casas, se ocuparon de sus cosechas y ganados, hicieron sus ropas y utensilios. La artesanía, juzgada otra vez fundamental, recuperó su lugar en todas las actividades. Ya en estos tiempos ya no se trata de rechazar al artesano como lo hizo la sociedad industrial en 1800, al tacharlo de no conformista o de excéntrico. Bueno, ahora vamos a invitar a una compañera también de lucha de hace unos 20 años, antropóloga, que también se fuga en nuestro cerebro, está en Francia, Elizabeth Araiza. Ella hace un estudio sobre los artesanos, hace entrevistas y arroja un escrito. Se llama Para vestirse de sueños. ¿Qué es el artesano? Este se encuentra en la jornada, en el suplemento cultural. Vive en una existencia itinerante, nómada. Lo mismo se encuentran en el bullanguero carnaval de Veracruz que en la exquisitez cultural del Cervantino o en la escandalosa comercialización de las ferias regionales. En la provincia dicen que son una tribu, un grupo de gitanos. En el DF les dicen hipiosos, artistas, artesánganos. En el barrio, quisiera mencionar, vamos a juntar el tiempo que le toca al compañero Ricardo y el mío, pues serán el doble de tiempo. En el barrio son la banda, los macizos, los gruesos, los chidos, pero ellos son ante sí mismos así nomás, artesanos urbanos. Habrá que verlos para reconocerlos. Están por todas partes, las calles del centro o en los parques, en las grandes avenidas, están allí donde hay chance, donde no les caen los inspectores, la camioneta o el mismo municipio. Los lugares de venta se van ganando poco a poco. Siempre hay un pionero al que se le ocurre la venta en algún andador, alguna esquina, tianguis, callejón o banqueta. O luego se aferran, se hacen de clientes, se acreditan y después le caen los otros, tendidos como bandidos, así hasta que el lugar se reconoce como propio de artesanos. La calle se fue ganando de esta manera, con la tenacidad de unos cuantos. Se fueron conquistando espacios, primero La Lagunilla, luego Querétaro, Tepoztlán y así muchas por toda la República. Antes eran unos cuantos solamente, todos se conocían entre sí. Los materiales que se utilizaban eran alambre, piel, algunas piedras, y con el tiempo fueron experimentándose otras formas, enriqueciendo sus técnicas, recreando
los estilos e incursionando en la utilización de otros materiales. Luego se fue difundiendo la habilidad artesanal en el rol, en la calle, a través del aprendizaje autodidacta. La banda lo sabe, siempre hay quien esté dispuesto a compartir su saber y sus vivencias. Así se transmite el conocimiento en el puesto, en la calle o en la casa taller. Te corren 2, 3 secretos, unos cuantos consejos y ya eres artesano urbano, aunque en realidad no cualquiera puede serlo. Hay que tener una disposición, paciencia, buena vibra, habilidad manual, un poco de conocimiento de materiales, mucho verbo, pero sobre todo hacerse de una mística, aventurarse a ser diferente, a dialogar con el silencio y aprender a sentir el cuerpo propio. Lo demás es saber hacerla, querer estar en el mundo del artesano, ganarte un sitio en el grupo. Para un observador externo, los artesanos conforman un grupo homogéneo, pero desde dentro se saben y se sienten diferentes, aunque sean los mismos. ¿Creen ser coherentes con su posición filosófica? Plantean la necesidad de la autosuficiencia para existir plenamente. Los cabellos largos, la mata, la greña, tienen un sentido particular. Conservarlos significa estar en armonía con la naturaleza, lo mismo que usar guaraches y ropa preferentemente hecha a mano. Redefinen su identidad adoptando nuevos nombres. La mayoría viven en Tepoztlán, San Cristóbal de las Casas, San Miguel Allende, en el campo o en las montañas, y otros lugares similares. El asunto de los artesanos, la amenaza permanente, el sacón de hogar latente, son los revendedores, que dicen ser, parecen, andan, visten y viven como los artesanos, y cualquiera se los cree, hasta que su merca los desmiente, porque traen docenas de pulseras, collares, aretes, en los cuales resaltan la fabricación en serie. Se tienden en matas de 5 metros, cargan areteros de 4 hojas siempre llenos, son dueños de más de 3 puestos en diferentes sitios. En los buenos tiempos de venta son los más rayados, y hasta cuando no, siempre se rayan. Es por eso que han logrado una posición envidiable. Invierten grandes cantidades de dinero comprando de mayoreo a otros, artesanos necesitados, intermediarios o en las fábricas de maquila. Los revendedores han encontrado en la venta de artesanías un medio para hacer una moneda con poco esfuerzo. Ellos son individualistas y darían cualquier cosa por tener un lugarcito propio en cualquier centro comercial. Para entender al artesano es importante resaltar la relación particular que establece con los compradores de sus productos. Los artesanos han creado un cierto público conocedor de las técnicas, de la combinación de materiales y los estilos. Ya han aprendido a descifrar los signos presentes en cada arete, en cada piedra. Han descubierto la lectura de este tejido, interpretando los símbolos entre el consumidor y el verdadero artesano. La identidad del artesano urbano se da en el reconocimiento de las marcas que se perciben como propias. Para ser artesano hay que rolar, mostrar las llagas, que solo se obtienen en el movimiento constante. Los viajes se ilustran, las huellas que deja el torcer y retorcer alambre para dar forma a la filigrana de los sueños y los anhelos. Es la sensibilidad que aún se obtiene a través de la habilidad manual, la voluntad y el deseo de crear. De este modo, el acto de hacer artesanías se convierte en un acto de sacralizar los espacios y de mistificar los tiempos. Es la necesidad de representar lo que se asume como una forma de vida, más allá de la extravagancia en la turbulencia citadina. Es el conjunto para ahuyentar la desolación de la vida urbana. Vamos a pasar a una definición que nos da la UNESCO. Hemos tratado de documentar algunos aspectos. Hemos tomado acuerdos internacionales y la Constitución solamente para nuestra exposición,
aunque sabemos la ley de cultura, múltiples acuerdos y leyes nacionales. Hemos consultado las distintas leyes de artesanos en el mundo, no solo en el país, pero nos remitiremos solamente a la Constitución y a la UNESCO. Y dice la UNESCO: los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano o con ayuda, herramientas manuales o incluso medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas que pueden ser utilitarias, artísticas, estéticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente. De acuerdo a la definición del marketing de las artesanías y las artes visuales de la Organización Mundial de la Protección Intelectual, la definición de artesano es: los artesanos pueden definirse como personas que hacen productos manualmente, utilizan herramientas mecanizadas o incluso maquinaria, sin que ello afecte el carácter esencialmente manual del trabajo y del proceso de producción. Los productos artesanales se venden en exposiciones, tiendas al por menor, mercados en la calle, ferias, lugares frecuentados por turistas y mercados de exportación. Las comunidades locales de los países en desarrollo y países en transición a menudo consideran a los artesanos como grupos sociales de posición baja, aunque en el Japón se les considera monumento cultural viviente. La mayor parte de la producción está orientada al mercado, es decir, que la producción corresponde a las necesidades del mercado. Los artesanos y artistas visuales son a menudo creadores de obras que pueden protegerse aplicando las leyes sobre derechos de autor. De hecho, hay dos derechos independientes en relación con una obra de arte. Uno se refiere a la obra de arte en su forma material, como propiedad física, y la otra a sus derechos de autor como propiedad intangible e intelectual. Bueno, ahora vamos a una definición que nos da Juan Hacha: arte y sociedad latinoamericana, el producto artístico y su estructura. Las artesanías metropolitanas, en su calidad de productos actuales de la cultura popular, que se comprueba la fuerza transformadora o asimiladora que saben dar al mestizaje cultural los sectores populares cuando emigran a la ciudad y satisfacen necesidades de un aquí y ahora, que sustancialmente siguen siendo nacionales. Por otra parte, no solo se encuentra la artesanía como un conjunto de prácticas productivas pertenecientes a una tecnología determinada en el tiempo, detenida en el tiempo, la manual. En realidad, carece hoy de sentido separar arte y artesanía para contraponerlos entre sí. Los objetos artísticos no muestran diferencias tajantes ni sustanciales con relación a las artesanales. Si hay diferencias, son las mismas que cabe registrar entre una obra de arte y otra, entre una artesanía y otra. En unos y otros productos se da lo creativo y lo tecnológico, predominando uno u otro. La separación de arte y artesanía obedece a un momento histórico preocupado por imponer criterios clasistas y culturales occidentales. Con pretextos morfológicos y objetuales, así se llega a establecer que tales objetos son artísticos y los otros artesanales,
Para ser exactos, la cultura occidental reconoce siempre la presencia de virtudes artísticas en las artesanías, pero las conceptó como arte aplicado con el fin de diferenciarlas del arte culto, erudito y creador. Las diferencias sustancialmente artísticas desaparecen tan luego identificamos la artesanía con la tecnología y reconocemos que ésta estuvo y estará animada siempre por intenciones creativas artísticas, al tiempo que no existe arte sin procedimiento técnico. Es evidente que los productores de las artesanías contienen arte, sin ser obra de arte en sentido estricto. Esta actividad no solo la encontramos en las calles y plazas del tercer mundo, sino también en la explanada del Museo Georges Pompidou y delante de las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York. En todo tiempo y lugar hubo estas actividades. Bueno, vamos a comentar sobre arte popular y sociedad en América Latina. Es un estudio de las ciencias sociales. ¿Qué es lo que determina que un objeto artístico pueda ser considerado arte popular o arte nacional? ¿Qué se supone que determina? Bueno, se supone que el arte compete a la psicología en tanto es expresión de una personalidad, a la lingüística, la semiología y la teoría de la comunicación como lenguaje, a la economía y la sociología por ser un producto social y una mercancía, un trabajo que se vende y se consume. Por otro lado, desde que los conquistadores nos obligaron a entregarles nuestras tierras, nuestras riquezas, hablar su lengua, vestir sus ropas e imitar su arte, las sucesivas colonizaciones no han cesado de hacernos dudar de nuestra identidad. Los intentos de expresarnos en la plástica, la música y la arquitectura están sometidos desde hace 6 siglos a los cánones europeos y últimamente a los norteamericanos, a veces copiando los modelos importados, en otros casos mezclando nuestras formas con las de ellos. Desde la conquista, ninguna comunidad posee un arte nacionalmente puro, sino mezclas de los modelos importados con las formas de aquí. Los indígenas fueron casi exterminados y la población ladina con la que los nativos se habían mezclado con los conquistadores españoles fue aplastada y sustituida por inmigrantes que impusieron los modelos económicos, socioculturales de sus países de origen. Los pueblos se han constituido en su proceso de liberación. Pero la originalidad del arte popular no reside en una imagen arcaica que debamos exhumar o en la pureza autóctona de los materiales con que se hizo, sino en la insolencia y la libertad con que tomamos de aquí y de allá lo que necesitábamos para lo que queremos ser. Es la historia de una búsqueda aún abierta. El arte popular es producido por la clase trabajadora o por artistas que surgen de ella o se adhieren a su proyecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es algunos elementos jurídicos que protegen la actividad artesanal. Está en la Constitución de manera específica, artesanía, en el artículo 123, pero vamos a hacer una lectura de algunos artículos y al final haremos algunas conclusiones respecto a lo que decimos y lo que dice la Constitución y algunos acuerdos internacionales. Diversos artículos, leyes y acuerdos internacionales firmados por México. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Garantías individuales. Artículo 1. Queda prohibida
toda discriminación o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 5. A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que así escoja. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Quisiera comentar aquí, Carlos. Nadie puede ser despojado del producto de su trabajo. Lo que quiero comentar, en el caso de los artesanos, el producto mismo, la artesanía misma es el producto de nuestro trabajo. Cuando nos confunden en la calle con los comerciantes, el producto del trabajo de un comerciante es el dinero. Tómenlo en cuenta para las conclusiones. La ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y la autoridad que habrá de emprenderlo. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de un ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. La artesanía también es una expresión. Hablamos a partir del lenguaje con nuestras artesanías. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, lo cual regirá entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo. Declaración de la UNESCO sobre diversidad cultural. La cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caractericen a una sociedad o a un grupo social y que abrazan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias culturales consideradas como parte integrante de los derechos humanos. Artículo 4. Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. Artículo 5. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son sociales, indisolubles e interdependientes. Artículo 7. Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Artículo 8. Frente a los cambios económicos y tecnológicos virtuales que obran vastas perspectivas para la creación y la innovación, se deben prestar particular atención a la diversidad de la oferta creativa, a la justa consideración de los derechos de autor y de los artistas, así como el carácter específico de bienes y servicios culturales que en la medida en que son portadores de identidad, valores y sentido, no deben ser consideradas como mercancías o como bienes de consumo como los demás. Artículo 9. Las políticas culturales, en tanto que garanticen la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados. Artículo 13. Elaborar políticas y estrategias de preservación y valoración del patrimonio oral e inmaterial y combatir el tráfico ilícito de bienes y servicios culturales. Artículo 16. Garantizar la protección de los derechos de autor y los derechos conexos con miras a fomentar el derecho de la creatividad contemporánea y una remuneración justa del trabajo creativo, defendiendo al mismo tiempo el derecho público de acceso a la cultura
de conformidad con el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 18. Elaborar políticas culturales que procuren los principios inscritos en la presente declaración mediante mecanismos de apoyo a la ejecución y o marcos reglamentarios. Los Estados miembros de la ONU se comprometen a tomar medidas para difundir ampliamente la Declaración de la UNESCO sobre diversidad cultural y fomentar su aplicación efectiva. Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe así poder expresarse, crear y difundir sus obras en el lenguaje que desee. Bueno, nosotros vamos a concluir porque, bueno, conforme a los estudios sociológicos, antropológicos, económicos y jurídicos, el artesano puede decir: yo, artesano, tengo derechos. Uno, Tengo derechos. existimos jurídica, económica, social y antropológicamente. Tenemos derecho a un trabajo digno, socialmente útil y bien remunerado. Tenemos derecho a dedicarnos al trabajo que mejor nos acomode. Tenemos derecho al libre tránsito y libre manifestación de las ideas. Poseemos derechos culturales. Tenemos derecho a que se proteja nuestra propiedad intelectual. Contamos con derechos sociales. Sin embargo, en la realidad, en la ínsula de la Ciudad de México, nos confunden con comerciantes, en concentraciones, violando así nuestros derechos más elementales. Nos someten a leyes que no nos contemplan, prohibiéndonos una actividad que está protegida por la Constitución y leyes internacionales. Y nos aplican el plan de reordenamiento del comercio en la vía pública de la Ciudad de México, que se encuentra por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como de pactos internacionales firmados por México. En su modo de funcionar, secuestran el patrimonio del artesano, pidiendo un rescate con el término de multa. Si el artesano se opone al despojo de su patrimonio, por parte de inspectores de vía pública, se le remite en un proceso judicial, o como ocurrió en el caso Coyoacán y otros lugares donde se ejercía la libre manifestación de las ideas y la cultura, donde el cuerpo de granaderos, en cantidad de cientos, utilizaron la fuerza bruta y pública para reprimir la libre manifestación de la cultura popular, abanderada y expresada en los sitios donde estábamos los artesanos. Vamos a concluir con unas propuestas. Concluyendo: 1. Que se nos considere como trabajadores en actividad cultural y se nos expida una licencia de artesano para ejercer la actividad artesanal y acceder a los beneficios como son los culturales, económicos, laborales y sociales, en igualdad de condiciones que a todos los demás trabajadores reconocidos por la ley, que se legisle en ese mismo sentido en el Distrito Federal. 2. Que se determinen los lugares para el ejercicio de esta actividad, reuniendo las condiciones óptimas para la libre manifestación de las ideas y de la artesanía, determinando los criterios específicos para reglamentar el uso y disfrute de estos lugares públicos. Nosotros hacemos hincapié que lo anteriormente expuesto se ha tomado en cuenta para cualquier iniciativa de ley local o federal. Pues les agradecemos. Quisiera terminar con un comentario antes. Nosotros estamos mencionando aquí los lugares de distribución, de comercialización, porque vemos que en ninguna de las leyes ni en ninguna de las iniciativas se toca la cuestión de la comercialización. Se protege la cuestión de la producción, pero la realidad es que yo no necesito protección en mi casa.
yo produzco en mi casa y ahí no necesito protección. Yo la protección que necesito es cuando salgo a distribuir mi trabajo, cuando me tengo que enfrentar a los reglamentos de vía pública, cuando me tengo que enfrentar a los problemas de racismo, discriminación y marginación que nos tienen. Ahí es donde yo necesito la protección. Entonces, nosotros mencionamos los lugares de comercialización porque para nosotros son vitales. El modelo institucional solamente contempla la comercialización a partir de ferias, pero nosotros no podemos vivir de las ferias porque son una vez al año. Entonces, ese sistema, más bien lo que crea son comerciantes, porque nadie puede producir tanto para llenar puestos 3 o 4 días y poder recaudar un capital que le funcione para 6 meses. Nosotros vivimos del día a día y tenemos que estar resolviéndolo nuestra situación económica y familiar de semana en semana o de día a día. Entonces, los esquemas de comercialización institucionales vemos que no nos funcionan. Por eso nosotros hacemos hincapié en los lugares públicos, porque de hecho nosotros sabemos la problemática de la ciudad porque ya la vivimos. O sea, de hecho, cuando nosotros nos íbamos de rol, cuando regresábamos ya había comerciantes ahí y ya era complicado recuperar los espacios, y así se fue llenando en todos los lugares donde primero ganamos los lugares, luego nos íbamos de viaje, cuando regresamos ya no había tal espacio. Entonces, el problema de los artesanos no es la producción, porque bien o mal nosotros podemos llevar a cabo la producción. El problema es la comercialización. Sí, la Organización Internacional del Trabajo hizo algunos acuerdos, en los cuales el acuerdo 169 dice que nos tienen que reconocer como somos, con nuestras costumbres, con nuestras formas tradicionales de existir. Nosotros tenemos una forma de comerciar, los mexicanos. No importa el esquema europeo y las vitrinas y las boutiques, no importa eso. Nosotros somos así. De acuerdo a esos acuerdos internacionales, nos deben reconocer como somos, no como quieren que seamos. También solicitamos a este seminario, en base a lo que estamos presentando y lo que han presentado diferentes, que este seminario se declare por la protección de todas estas violaciones que de manera sistemática hace el Estado del sector artesanal. Queremos decir que somos ciudadanos mexicanos con todos los derechos y todas las garantías, pero queremos informar aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México que somos un sector de la población perseguido de manera sistemática por el Estado. Queremos declarar también que somos una población a la cual se le ha despojado de todos sus derechos. Si yo, artesano, no tengo cómo llevar dinero a mi casa, se está violentando el derecho a la alimentación de niños y jóvenes mexicanos a partir de los padres, porque somos familias. Gracias. Bien, ahora voy a presentar a Jorge Larson, quien es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Colabora con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, desde su fundación en 1992. En 1998 fue distinguido con la beca de liderazgo de la Fundación MacArthur con el proyecto Propiedad Intelectual y Recursos Biológicos en el México Rural. Coordinó de 2002 a 2008 el programa Recursos Biológicos Colectivos de la CONABIO con apoyo de la Fundación Ford, entre cuyos objetivos está contribuir al desarrollo de indicaciones geográficas para productos derivados de recursos biológicos y en colaboración con organizaciones indígenas y campesinas.
En 2009 realizó para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación un estudio comparativo sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el mundo y su contribución a la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo rural. Actualmente es coordinador de planeación para el uso de la biodiversidad en la CONAGRI. Gracias y bienvenido. Muy buenas tardes. Siempre es un gusto estar aquí en la UNAM, aquí estoy egresado. Muchas gracias al seminario por la invitación y muchas gracias a los colegas en la mesa. Una disculpa por no haberlos acompañado ayer y en la mañana. No conozco muy bien la problemática de la artesanía urbana, les voy a hablar más desde lo rural, pero también bastante del tema del mercado y de propiedad intelectual y las contradicciones que existen, sobre todo entre lo individual y lo colectivo en estos escenarios. También me da mucho gusto haber visto estas tres ponencias de Patricia, Octavio y Ricardo, porque van a encontrar muchas similitudes y eso me va a permitir ir un poco más rápido. Primero, pues, los derechos humanos ya fueron aquí fraseados, dichos, repetidos. Claramente, los derechos civiles y políticos están en crisis en este país. Y quizá la pregunta es si los otros, los de segunda y tercera generación, nos pueden ayudar también a resolver los primeros, ¿no? Creo que no falta mucho detallar. Quiero señalar allá al final que es un derecho económico y social, un derecho humano, la protección a los intereses morales y materiales por la producción científica, artística o literaria que se autor. Es decir, el derecho a la propiedad intelectual, además de los otros derechos económicos y sociales, es un derecho humano. Y los de tercera generación, así llamados, que requieren de cosas, llaman la atención sobre el derecho al patrimonio cultural y el derecho de los consumidores. Es un tema importante porque finalmente parte de la problemática que escribieron ahorita Ricardo y Octavio tiene que ver también con sus compradores y la competencia. Empiezo y voy a discutir un poco cuestiones simbólicas y quizá un poco antropológicas, discúlpenme, soy biólogo. Pero el tema del simbolismo, de los signos en el mercado, en el consumo, en la producción, es central, además de lo jurídico y político. Aquí del lado izquierdo ven una plantación de algodón en Sinaloa, de algodón transgénico, resistente a Bacillus thuringiensis, y del lado derecho el algodón coyuchi de Agapito, Marta, y los productos de la flor de Xochitlahuaca en la zona Mosca de Guerrero. Estos dos espacios de la agricultura nacional conviven. En los productos, ahí está la borla preciosa de algodón, el coyuchi, y la de algodón transgénico está también muy bonita, nomás que se ve. Las artesanas en esta zona distinguen y diferencian sus nichos, si conocen y trabajan en los mercados, tienen la pieza ceremonial la propia. Acabo de ver unas bellísimas piezas triquis allá abajo, que cuestan arriba de $600, $700 la pieza, y bueno, trabajan su nicho, diferentes insumos industriales, desde el coyuchi a el velazo industrial, y el manejo de los motivos, del diseño, evidentemente la inversión de trabajo cambia. El punto que quiero marcar con este ejemplo tiene que ver con que este producto es un producto híbrido. La hilaza blanca industrial de la matriz, para todo fin práctico, es una fibra de origen transgénico, como el 95% del algodón en México. Y el motivo es coyuchi, el que se cultiva en media hectárea, en una hectárea. Entonces hay un producto híbrido, y eso es parte de la realidad. También podríamos demandar que haya diversas opciones de adquisición de algodón. Entonces,
los dogmatismos, la tradición, también es algo, y voy a regresar a esto varias veces, tenemos que tener cuidado al fijar conceptos de tradición, particularmente en artesanía. Las contribuciones de conocimientos formal en la parte de abajo o informal, colectivo, difuso, transgeneracional en la parte superior, son parte del valor final de cualquier producto, y Marta Turome, mucho de lo que les voy a presentar de análisis de producto lo aprendí con Marta en la artesanía, aunque yo me he focalizado en la alimentación y por eso van a ver algunos ejemplos de comida. Finalmente, lo que nuestro país nunca ha hecho, y mucho menos en los últimos 30 años, es transferir de regreso a las comunidades, a los paisajes, lo que vale todo esto, sea colectivo, difuso o también sujeto y producto de la innovación tecnológica, formal o individual. Las definiciones en UNESCO de lo que es patrimonio, voy a hablar de patrimonio etiquetado y de propiedad intelectual, voy a la sección de patrimonio. Esto es lo que hoy tenemos en UNESCO como definiciones de patrimonio natural y cultural, y solamente voy a señalar que se trata de predios, de sitios físicamente delimitados donde el Estado va a garantizar la protección de ese patrimonio. Es decir, esto no es lo intangible. Nos dice Enrique Florescano en este libro que les recomiendo a todos a veces releer, el patrimonio cultural de México, y también voy a citar a García Cancún en su momento. Nos dice que hay una redefinición de patrimonio hacia lo intangible y que hay que entender las contradicciones y muy importante, esto mientras la pugna todavía es civil y política. Hay una definición de lo intangible entonces que sugiere Florescano y en el cual los otros autores también marcan. Y aquí está la definición hoy de UNESCO, ya la dieron una de ellas. Esta es la del patrimonio cultural intangible y los componentes que tiene. México liderea en América Latina. En esta gráfica pueden ver desde Canadá a Colombia cuántos sitios han registrado el patrimonio tangible, natural o cultural en la parte superior. Ven México liderando con todo lo que son centros históricos y áreas arqueológicas, sitios, muebles, por así decirlo, pero México, lo ven abajo, también lidera el patrimonio cultural intangible. Y lo que ahí tenemos es los dorados de Papantla y, muy importante, la cocina, las cocinas tradicionales de México, declaradas ahí como patrimonio. Pero no podemos trivializar y decir, pues declarando patrimonio ya logramos algo. Es clarísimo que en el patrimonio mueble, vean Chichén Itzá, vean otros sitios, la intervención del capital de los comerciantes, como hoy fue descrito por los artesanos, de estos espacios de comercialización, pues es evidente. Entonces pareciera que lo intangible es una apuesta interesante, pero hay que tener cuidado porque de cualquier manera va a codificar qué es lo que se está protegiendo. Y la codificación de los objetos culturales, al mismo tiempo que pudiera concretar mecanismos de protección, se puede convertir en un principal mecanismo. Entonces, no es trivial, pues, sobre qué sienta. Pero claramente Colombia, y lo van a ver más adelante, Colombia está avanzando muy, muy fuerte con los temas de lingüística y artesanía, ligados a veces, y el liderazgo de México, pues, ahí está. Señalo que Canadá y Estados Unidos no han firmado las convenciones de patrimonio cultural intangible precisamente por las tensiones que señaló Patricia, el derecho positivo frente al derecho común sajón de liberalidad comercial. No han firmado la convención porque ven conflicto con su legislación europea. Entonces, este es el principal, quizás, patrimonio lingüístico y artesanal de México, perfectamente ligado, y bueno, el resto es formidable para nuestro país. En lo siguiente, en lo sucesivo, voy a tocar ya temas etiquetados. Entonces, esta es la situación general del patrimonio cultural de México en un contexto un poquito más amplio, ¿no?
muy bien cómo en temporada alta llegó al viaje y me vuelvo a comercial. Tiene de todo, tiene instituciones, baja precio, pero no estoy valorando la producción digital. El consumidor no tiene por qué la diferencia, a menos que lo eduque, como bien señalado, que están educando. Entonces el etiquetado es un papel de reducir la simetría de información entre el consumidor y el productor. Y esta simetría, es decir, cuando yo le compro a la persona que conozco, que tengo confianza, se reduce la simetría. Pero no se puede construir fácil esa confianza con millones de consumidores. El etiquetado en Paso, en México, juega un papel muy importante en la comunicación del consumidor. Y no cuesta nada hacer eso. No requiere certificación. Es un derecho a la identidad en el momento. Entonces voy a tocar ejemplos de estos diferentes formas de etiquetado, de voluntario y de derechos comunitarios, que en el caso de la artesanía pareciera no tener una dimensión muy importante, porque no nos la ponen muy central a la administración, pero no es cierto, porque los artesanos usan productos etiquetados que pueden tener contacto con consumidores. Entonces los temas de sanidad y responsabilidad del productor son importantes en cualquier mercado. Los principios, por así decirlo, económicos y filosóficos de la propiedad intelectual es que el Estado vigile y sea garante de que se realice un contrato social. Y ese contrato social debe ser que los creadores individuales, por decirlo, contribuyan a la cultura y la sociedad. Y a cambio, el Estado les reconoce una exclusividad comercial. Y entonces, hoy lo vivimos desde el beneficio a través del genérico que por decir italiano y los medicamentos que doctor la patente, baja precio, hay un acceso de beneficio, usted debe pagar un daño en monopolio, pero pensemos en esos mismos temas de la patente, en la que también una yo debería de reconocer y valorar esto, pagar por este tema de la competencia leal y el juego tradicional de la antimañía es el principio básico de la La artesanía, las culturas populares y sus productos están protegidos en el mismo capítulo que la bandera y los símbolos patrios, ¿no? Eso ya nos habla de un problema ideológico de fondo. Y más adelante, vean, son productos protegidos independientemente de que no se pueda determinar la autoría individual. Es decir, es un derecho por oposición al derecho moral de autor francés, el creador individual, ¿no? Entonces es para proteger aquello que no tiene autor. Pero la ley es incapaz de reconocer la autoría colectiva y lo define por negación en vez de en positivo. Entonces allá hay una agenda importante de consistencia para la ley del derecho de autor. Y la protección es para las tradiciones, se incluye la palabra artesanía, productos, y ahora sí. ¿Contra qué están protegidas? Chequen el discurso. Están protegidas contra su deformación hecha con objeto de causar demérito en la misma o perjuicio a la reputación. Y siguiente artículo. La protección deja libres la utilización
realización de las obras. Es decir, hay una protección moral, más no de carácter patrimonial en ningún caso. Y queda a los artesanos, por así decirlo, demostrar que esa deformación se hizo con objeto de causar mérito. Entonces, hay un discurso complejo para lograr esa protección, y hasta donde yo entiendo a la fecha, no existe hoy una artesanía o un producto de estos protegido con fundamento en esta ley, ¿no? En este capítulo de la ley. Entonces creo que cualquier reforma, como vimos hoy que hay propuestas ahí, tendría que incluir una ley, sí, de la artesanía, pero reformas puntuales en todo el marco jurídico para armonizar, porque si no va a ser una fecha. Voy a entrar a lo simbólico en la comercialización. Voy a hablar ahora sí un poco de alimentos. Disculpen la artesanía si no lo he estudiado a fondo. Este es el panalito, el tonallán, que algunos de ustedes conocen. Siempre hay una mesa por ahí, sospechosa. Vean la etiqueta. Está el magueyito, los bueyes, la magueyera detrás, y es un licor de carne. Lo que fue Tonayán, el llano Llamas en el occidente de Jalisco, en la frontera con Colima, origen profundo del tequila, hoy es una ilusión óptica. ¿Sí? Y eso es trágico, se diluye el significado de las cosas, y ese es quizá el principal reto a enfrentar, la trivialización a través de la comercialización. Y obviamente no es una ley la que va a lograr eso, sino mucha acción colectiva y social. Como una industria arrocera Covadonga, que ya ahora cambió de nombre y se fusionó con alguien, les voy a dar unos ejemplos aquí del arroz. ¿Qué vale más, la marca Covadonga o el arroz Jojutla? Tipográficamente Jojutla. O sea, no hay duda de que lo que ellos están vendiendo es Jojutla, ¿no? Su arroz. Vean precio, 3/4 a 15 pesos. Y tiene un sello del Consejo Mexicano del Arroz, y tiene en la lista de ingredientes, dice arroz Jojutla mexicano. No dice arroz producido en Jojutla, dice arroz Jojutla mexicano, que es una variedad de milpa desarrollada para el estado de Morelos y que se puede sembrar en Sinaloa o en Campeche. ¿Sí? Entonces hay un juego simbólico de contenidos, unos más mentirosos que otros, que juegan en el diálogo de valoración del producto frente al consumidor. Ahora vean este. Es el arroz práctico. Asociación indirecta, Morelos, el Generalísimo, con el estado de Morelos, donde está Jojutla, ¿no? ¿Y dónde está hecho ese arroz? En los Estados Unidos. Y si ven el sello en azul, el chiquitito que está ahí redondito, también es de Covadonga. Entonces, la misma empresa está manejando como la artesana de Xochitlahuaca sus nichos, diferenciando y transmitiendo un costo al consumidor y jugando obviamente a la valoración hedónica de los productos, ¿no? Yo me puedo comprar el arroz Morelos, el Jojutla, ¿no? Que vale 5 veces más al kilo que el importado gringo, y que para todo fin práctico, el momento en que yo hice este análisis, son precios de hace 5 años, no había subido tanto el arroz y México estaba importando casi. Y este sí es hecho en México, ya menos barato, sigue siendo Morelos, y el arroz soberano. Este sí producido en el estado de Morelos por una cooperativa de arroceros. Esto ya llegó y derivó hasta una denominación de origen, hoy declarada, arroz de Morelos. Y entonces, el consumir hoy arroz de Morelos ya es para las élites. Se acabó el acceso de todos nosotros para que reciban un buen arroz de Morelos en la comida corrida. Ya no, eso ya fue. Y eso es trágico. La construcción de las indicaciones geográficas es un proceso cultural. El Enequén se conoce en los mercados europeos como Sisal, que es el puerto de salida. Sombrero de Panamá es peruano, colombiano, amazónico, pero Panamá le dio nombre por su punto de comercialización. Y en ese sentido, pues, se construyen culturalmente esas indicaciones. Hay unas que se hacen genéricas, como el cotija, y se pierden, se hizo genérico. Vean los quesos cotija, ¿de dónde son? San Luis Potosí.
Ciudad de México, Chiapas y Estados Unidos. Ninguno de las sierras de Michoacán y Jalisco. Entonces, con las indicaciones geográficas y el uso de información fidedigna, honesta en las etiquetas, hay desde certificadísimo, denominación de origen, Olinalata, Balavera, ahorita lo vamos a ver más adelante, hasta el simple uso de información en el etiquetado y el combate a la competencia desleal. Pues creo sí que una ley en ese sentido debe exigir y demanda de temas de propiedad industrial y marcas, evitar la competencia desleal frente a artesanías rurales, campesinas, indígenas y urbanas y de otro tipo. Lo que está en debate es transformar las cadenas productivas en cuestiones más eficientes, con cierta gobernabilidad, y transmitir esta seguridad a los consumidores en el límite, y son la biodiversidad, los territorios, la cultura, las prácticas que le dan mucha de esta identidad a cada producto. En Panamá y Colombia vean todas las denominaciones de origen que tienen ya para artesanía o registradas. Es el caso de Panamá y Colombia. Cerámicas de diferentes tipos, tejedurías. Para la parte biológica, esto para la CONAVI es muy importante, porque detrás de muchas de las artesanías hay diversidad biológica que debe manejarse de forma sensata. Entonces vean el activismo. Esto lo hizo Colombia en los últimos 5 años. No lo habían hecho antes. México no va mal, tiene 49 marcas más que Colombia, 2 denominaciones de origen en artesanía, más todas las marcas colectivas que les voy a mostrar. Y solo voy a hablar de una de ellas. Aquí están Luz y otras compañeras de la marca colectiva de San Pablito, veo Patricia que también estás bien familiarizada, pero realmente vean todo el activismo que hay en México en la materia, con el clarísimo liderazgo de Michoacán. Y en todos y cada uno de esos casos, los temas de inclusión, exclusión, organización, gobernanza son relevantes. Aquí están los puros casos de Michoacán, las denominaciones de origen, Olinalata, Balavera y Ámbar. Algunos de los ejemplos: cerámica de Mata Ortiz, que tú debes conocer muy bien, Marta, me imagino, pero ya están todas estas marcas colectivas registradas y pueden ahí ver sus sellos. Viendo yo todos estos sellos, creo que un tema de agenda puede ser para Ciudad de México también que los artesanos locales den espacio a las artesanías con identidad del interior del país. Así que parte de la identidad sea también fortalecer no a los comerciantes, sino a los productores. En el caso de la marca esta colectiva, hay en el territorio un proceso de discusión, de diálogo sobre las materias primas, sus costos, el acceso, cambio desde el sistema de producción hasta los sistemas de comercialización, procesos de organización frente a las problemáticas productivas, y finalmente pues lo permanente de la discusión entre innovación y tradición. ¿Hasta dónde y qué se puede o no fijar como condiciones de uno de esos procesos productivos? Y finalmente termino con esta diapositiva, regresando a Néstor García Contini, de tradición y autenticidad tienen que ser una referencia, pero no deben tomarse muy en serio, así directamente. ¿Por qué? Porque idealizan momentos del pasado como paradigmas del presente, y eso hay que tener cuidado, porque a veces el pasado que idealizamos también es producto de una despojo. El segundo punto me parece central: elimina demasiado rápido con la velocidad del prejuicio. Eso es prejuicio, tiene que ver claramente con lo que señalaron de discriminación. Y toda cultura selecciona y combina sus fuentes. Entonces, los procesos sociales, la apropiación del patrimonio vivo como forma de vida, como forma de desarrollo económico, es muy importante. Los usos sociales del patrimonio, y no un rescate defensivo o académico o con cariño para los abogados legaloides, ¿no? Tendrían que ser principios jurídicos muy claros para pasar de moda.
la protección defensiva probablemente no nos lleve muy